Tenía solo 14 años cuando un hombre se sentó en la silla de nuestra cocina. Me jaló con toda su fuerza y dijo: «Siéntate en mis piernas, te voy a hacer mujer ahora mismo». En ese instante mi corazón se detuvo, pero gracias a Dios, mi hermano llegó justo en ese momento y pude pedir ayuda. Esa historia cambió mi vida para siempre, y hoy vengo a compartir con ustedes cada detalle de lo que viví. Antes de empezar, les pido que dejen un me gusta en este video, se suscriban al canal y comenten desde qué ciudad están viendo. Mi nombre es María Aparecida, tengo 62 años y cuando miro hacia atrás, a esa niña delgada con trenzas que yo era, apenas puedo creer todo lo que pasé. Nací en 1963, en un pueblo pequeño del interior de Castilla, de esos donde todos se conocen y las noticias corren más rápido que el viento en una puerta abierta. Nuestra casa estaba en una calle de tierra compacta, con 5 habitaciones pequeñas que mi madre, doña Concepción, mantenía, limpias como un espejo. El olor a jabón de Marsella estaba siempre impregnado en las paredes encaladas de blanco, mezclado con el aroma de café filtrado en paño que ella preparaba todas las mañanas antes de que saliera el sol. Éramos 7 hermanos. Yo era la 5ª hija, apretujada entre el bullicio de las mayores, Cristina y Rosilene, que ya trabajaban como costureras en la casa de doña Augusta, y los más pequeños, que corrían descalzos por el patio levantando polvo rojo. Mi hermano, Fernando, tenía 16 años, era fuerte como un toro, y trabajaba en el campo con mi padre desde los 12. Tenía ese aire serio, de quien creció demasiado rápido, pero conmigo siempre fue protector, de esos que ponen la mano en la cabeza de uno y dicen: «Todo va a salir bien, María», incluso cuando nada parecía estarlo. Mi padre, don José Antonio, era un hombre de pocas palabras y muchos silencios. Trabajaba de sol a sol en la finca del coronel Augusto. Volvía a casa con la espalda encorvada y las manos callosas, oliendo a tierra húmeda y sudor. No era cariñoso, no era de los que abrazan o hacen fiestas, pero tampoco levantó nunca la mano contra ninguno de nosotros. Simplemente existía en ese silencio pesado, comiendo su comida, bebiendo su vino los sábados y durmiendo temprano para despertar antes del canto del gallo. Mi madre era lo opuesto. Doña Concepción tenía una energía que parecía inagotable. Lavaba la ropa en el lavadero, cocinaba en la estufa de leña, cuidaba el huerto y aún encontraba tiempo para ir a la iglesia 3 veces por semana. Sus manos eran pequeñas pero firmes, capaces de amasar pan, coser un vestido y dar una bofetada certera cuando nos portábamos mal. Recuerdo el sonido de sus zapatillas golpeando el suelo de cemento pulido de la cocina, siempre apresurada, siempre haciendo 1000 cosas al mismo tiempo. En esa época, mi vida era simple como agua de pozo. Me despertaba temprano, ayudaba a mi madre con las tareas, iba a la escuela que quedaba a 3 cuadras de casa y regresaba para hacer más quehaceres. La escuela era un edificio de ladrillos vistos con 2 aulas grandes, donde estudiaban desde los niños de primer grado hasta los adolescentes que aún podían continuar. Muchos abandonaban antes, necesitaban trabajar, ayudar en casa. Yo tenía suerte. Mi padre me dejaba estudiar. Decía que una mujer necesitaba saber leer y escribir para no ser engañada por la vida. Me gustaba la escuela. Me gustaba el olor a tiza húmeda, el ruido de los pupitres de madera chirriando, la voz de la profesora Eulalia leyendo en voz alta las historias que me hacían soñar con lugares lejanos. Era una mujer alta, delgada, siempre con vestido floreado y el cabello recogido en un moño apretado. Usaba gafas de montura gruesa que se deslizaban por su nariz cuando se agachaba para corregir nuestros cuadernos. Su voz era dulce, paciente, incluso cuando errábamos la tabla de multiplicar por 10ª vez. Fue un día de septiembre. Lo recuerdo porque los ciruelos del patio estaban cargados y comíamos hasta que la boca se nos ponía morada, que mi madre recibió la visita de doña Matilde. Era una señora gorda, de rostro rojo y voz estridente,
que vivía 3 calles más arriba y era conocida por conseguir trabajo para las muchachas del pueblo. Se sentó en la sala, en uno de los banquitos de madera que mi padre había hecho, abanicándose con un abanico de paja mientras mi madre servía café en tazas de porcelana desparejadas. «Mira, Concepción, tengo una buena propuesta para María», dijo, tomando un sorbo ruidoso del café caliente. «La familia del doctor Antonio necesita una chica para ayudar en las tareas ligeras, limpiar la casa, cuidar a los niños. Pagan bien, dan comida, está cerca de aquí. Tu hija es lista, guapa, le irá bien allí». Mi madre me miró con esos ojos cansados, evaluando la decisión. Conocía a la familia del doctor Antonio. Eran personas respetadas en el pueblo. Él era dentista. Tenía una clínica en la calle principal. Su esposa, doña Carmen, era profesora en la escuela estatal. Vivían en una casa grande, pintada de amarillo con ventanas blancas, que tenía un porche al frente y un patio enorme en la parte trasera. «¿Cuánto sería el pago?», preguntó mi madre, con esa voz de quien ya calculaba cuánto de ese dinero iría al mercado, cuánto al remedio del padre, cuánto al material escolar de los más pequeños. Doña Matilde mencionó una suma que hizo brillar los ojos de mi madre. No era una fortuna, pero para nosotros que vivíamos con lo mínimo era una bendición. «Y sigues dejándola estudiar, Concepción». Doña Carmen insistió en que la chica debe continuar en la escuela. Solo trabaja por las tardes y los sábados. Así fue como, un lunes por la mañana, me encontré caminando por primera vez hacia la casa amarilla con porche. Mi madre había planchado mi vestido de algodón floreado, me había trenzado el cabello con esmero y me dio todas las instrucciones posibles. «Obedece, María. Haz todo lo que te manden, no respondas, no charles de más. Trabaja bien, que ese dinero nos va a ayudar mucho aquí en casa». Golpeé la puerta de madera barnizada y quien abrió fue la propia doña Carmen. Era una mujer guapa, de unos 35 años, con cabello castaño ondulado recogido en una coleta, usando un vestido azul claro que parecía hecho a medida. Me sonrió, una sonrisa gentil que mostraba dientes blancos perfectos. «Tú debes ser María, entra, querida». Su voz era suave, educada, de esas voces que solo se oyen en personas que han estudiado mucho. Me llevó dentro de la casa y quedé impresionada. El suelo era de tablas pulidas que brillaban como espejo. Había cortinas de encaje en las ventanas, un sofá de terciopelo verde en la sala, cuadros en las paredes. Olía a cera para pisos y a flores frescas en un jarrón sobre una mesita central. «Te voy a mostrar lo que harás», dijo, guiándome por la casa. «Esta es la sala de comedor, esta es la cocina, estos son los dormitorios de los niños. Ayudarás a ordenar, pasar un trapo, organizar los juguetes. Nada muy pesado, eres muy joven aún». Los niños eran 3. Lucas, de 8 años, Paula, de 6, y la pequeña Julia, que tenía solo 4, y me miró con esos ojos grandes llenos de curiosidad. Estaban bien cuidados, con ropa limpia y olor a jabón de glicerina. Tímidos al principio, pero pronto se acostumbraron a mí. Los primeros meses fueron tranquilos. Iba a la casa amarilla todas las tardes después de la escuela, trabajaba hasta el final del día, ayudaba en lo que fuera necesario. Doña Carmen era exigente pero justa, nunca me gritó. Siempre explicaba las cosas con paciencia, me daba merienda, a veces hasta cena cuando me quedaba hasta más tarde. Al doctor Antonio lo veía poco, salía temprano a la clínica y regresaba tarde, siempre con ese olor a remedio dental, serio, de pocas palabras. Fue en esa rutina que conocí a su hermano, Fabio. Apareció un sábado por la tarde, cuando yo barría el porche. Escuché el ruido de un coche deteniéndose frente a la casa, algo raro en esos tiempos, y vi a un hombre alto, de unos 40 años, con cabello negro peinado hacia atrás con brillantina, bajando de un Ford azul. Vestía pantalón de vestir y camisa blanca con las mangas remangadas. Tenía un reloj dorado en la muñeca que brillaba al sol. «Hola, pequeñita», dijo,
subiendo los escalones del porche con una sonrisa amplia. Tú debes ser la nueva ayudante de Carmen. ¿Cómo te llamas, María, señor? Respondí bajito, aferrando fuerte el mango de la escoba. No necesitas llamarme señor. Llámame Fabio. Soy hermano de Antonio. Vine a pasar unos días aquí. Pasó por mi lado con un olor fuerte a perfume caro, mezclado con cigarrillo. Entró en la casa gritando el nombre de su hermano. En ese momento, no podía imaginar que ese hombre con su sonrisa bonita y su ropa elegante sería la persona que casi destruyó mi vida. No tenía forma de saber que detrás de esa fachada educada había alguien capaz de hacer lo que hizo. Pero la vida tiene esas cosas, ¿no? Uno nunca sabe cuándo llega el peligro. Siempre viene disfrazado de algo bueno, de oportunidad, de gente educada y bien vestida. Continué mi rutina, pero algo había cambiado en el aire de esa casa. Fabio se quedó en el cuarto de huéspedes. Decía que estaba resolviendo unos asuntos en el pueblo, que se quedaría unas 2 semanas. Lo veía más que al doctor Antonio, porque se quedaba en casa durante el día, leía el periódico en el porche, tomaba café varias veces, siempre pidiéndome que trajera esto o aquello. Al principio, parecía solo simpático. Conversaba conmigo mientras trabajaba, preguntaba sobre la escuela, sobre mi familia, sobre lo que me gustaba hacer. Yo respondía con educación, como me había enseñado mi madre, pero siempre manteniendo distancia, siempre ocupada con alguna tarea. Fue un jueves por la tarde, cuando doña Carmen había llevado a los niños a una consulta médica y el doctor Antonio estaba en la clínica, que las cosas empezaron a cambiar de verdad. Yo estaba en la cocina, lavando los platos del almuerzo, con las manos sumergidas en agua tibia con jabón, cuando sentí una presencia detrás de mí. Me giré asustada y me topé con Fabio, tan cerca que podía sentir el olor fuerte a café en su aliento mezclado con ese perfume dulzón que siempre usaba. Estaba apoyado en el marco de la puerta de la cocina, con los brazos cruzados, mirándome de una manera que me revolvió el estómago. No era la mirada normal de un adulto hacia un niño. Era algo más, algo que aún no sabía nombrar, pero que me erizaba la piel. «Trabajas mucho, María», dijo, entrando en la cocina y jalando una silla para sentarse. «Una niña joven como tú no debería pasar el día entero en estas labores. Debería estar jugando, noviando o divirtiéndose». «Me gusta trabajar, don Fabio», respondí, volviendo la atención a los platos, tratando de ignorar ese nudo en el pecho. «Mi madre me enseñó que el trabajo dignifica a la persona». «Tu madre te enseñó bien», concordó, pero su voz tenía algo raro, una suavidad exagerada, casi melosa. «Eres una niña muy guapa, ¿sabías? Tienes unos ojos grandes, bonitos. Vas a romper muchos corazones cuando crezcas». No respondí. Seguí lavando los platos, fregando con más fuerza de la necesaria, haciendo ruido a propósito. Quería que doña Carmen regresara pronto. Quería que ese silencio pesado que se había instalado en la cocina se fuera. Pero él siguió allí, sentado, observándome de una manera que me ponía todo el cuerpo tenso. «¿Cuántos años tienes exactamente?», preguntó encendiendo un cigarrillo. El humo se extendió por la cocina, invadiendo mi nariz, haciendo arder mis ojos. «14, don Fabio». «14», repitió, como saboreando la palabra. «Ya eres una jovencita entonces». En mis tiempos, las niñas de 14 años ya se casaban, tenían hijos. Hoy todo ha cambiado, pero tú ya eres una mujercita, ya no eres niña. Esas palabras quedaron resonando en mi cabeza el resto del día. Yo no me sentía mujer, me sentía niña aún. Me gustaba saltar a la rayuela con mis primas los domingos, chupar helado de grosella, escuchar las historias que mi abuela contaba sobre duendes y fantasmas. Pero algo, en la forma en que lo dijo, en el tono de voz que usó, me hizo sentir sucia, como si hubiera hecho algo malo solo por existir. Cuando doña Carmen volvió con los niños, respiré aliviada. La casa volvió a tener vida, ruido, movimiento. Los niños corrieron por la sala.
Paula me mostró el caramelo que le habían dado en la farmacia. Lucas quería ayuda con la tarea. Volví a sentirme segura en mi rol de ayudante, de hermana mayor prestada para esos niños. Pero Fabio no paró. En los días siguientes, siempre que estábamos solos, encontraba una forma de aparecer. Cuando tendía la ropa en el tendedero del patio, surgía diciendo que había salido a tomar aire. Cuando barría el pasillo, pasaba y elogiaba mi trabajo de una manera que no parecía un elogio real. Siempre encontraba una excusa para tocar mi brazo, mi hombro, mi mano cuando le pasaba algo. ¿Tienes novio, María?, preguntó un día mientras regaba las plantas del porche. No, don Fabio, soy muy joven aún. Joven ni hablar, rió, esa risa que me daba escalofríos. Cuando yo tenía tu edad, ya había besado a la mitad de las chicas de mi calle. Apuesto a que los chicos de tu escuela están todos pendientes de ti. Yo no prestaba atención a esas cosas. En realidad, los chicos de la escuela me parecían tontos, siempre haciendo travesuras, siempre sucios de jugar fútbol en el recreo. Había uno, Pedro, hijo del dueño del almacén, que a veces me miraba durante la clase, pero era solo eso. Miraba y se ponía rojo cuando me daba cuenta. Nada más. Empecé a ponerme nerviosa cada vez que tenía que ir a trabajar. Me despertaba con ese peso en el estómago. Rezaba en voz baja para que Fabio se hubiera ido, que hubiera resuelto sus asuntos y regresado a su ciudad. Pero seguía allí, día tras día, siempre con esa presencia que ocupaba toda la casa, que me hacía sentir observada todo el tiempo. Mi madre notó que estaba diferente. Una noche, mientras preparábamos la cena en casa, me preguntó si todo estaba bien en el trabajo. Sí, mamá, mentí, picando cebolla más rápido de lo debido, con los ojos ardiendo no sé si por la cebolla o por las lágrimas que quería contener. ¿Doña Carmen te trata bien? ¿No te hace trabajar demasiado? No, mamá. Es muy buena conmigo. Me trata bien. Y no podía decir la verdad. ¿Cómo explicar algo que ni yo entendía bien? ¿Cómo decirle a mi madre que el hermano del patrón me miraba de forma rara, decía cosas que me incomodaban? No iba a entender. Pensaría que estaba inventando. Diría que tenía que estar agradecida por la oportunidad, que no podía crear problemas donde no los había. Fernando, mi hermano, también lo notó. Tenía ese instinto de hermano mayor que percibe las cosas sin necesidad de preguntar. Un sábado por la tarde, cuando estaba sentada en el escalón de la entrada de casa, demasiado callada, mirando al vacío, vino a sentarse a mi lado. ¿Qué pasa, María? Andas rara. No es nada, Nando. Se quedó callado un rato, arrancando hojitas de una rama que había recogido del suelo. Luego habló sin mirarme. Si alguien te está molestando en esa casa donde trabajas, me lo dices. Yo lo resuelvo. El corazón me latió más fuerte. Casi hablé. Casi lo conté todo allí, pero tuve miedo. Miedo de causar problemas. Miedo de perder el empleo. Miedo de decepcionar a mi madre que contaba con ese dinero cada mes. Todo está bien, Nando, te juro. Me miró con esa mirada suya, seria, penetrante, como si pudiera leer mi alma, pero no insistió. Solo puso su mano grande y pesada en mi cabeza, revolvió mi cabello y dijo, cualquier cosa, ¿sabes dónde? Encontrarme. Fue en la segunda semana de la estancia de Fabio que las cosas empeoraron de verdad. Doña Carmen había salido a una reunión en la escuela. Los niños estaban en casa de la abuela paterna, y el doctor Antonio había avisado que solo regresaría por la noche porque tenía muchos pacientes programados. Yo debería haberme ido también, pero me quedé para terminar de planchar la ropa acumulada. Fabio lo sabía. Había estado rondando la lavandería donde yo estaba, entrando y saliendo, con excusas tontas, hasta que finalmente se detuvo en la puerta y se quedó allí, observándome. Eres muy dedicada, María. Carmen tiene suerte de tenerte aquí. Solo hago mi trabajo, don Fabio, respondí, concentrada en la plancha que deslizaba sobre una camisa del doctor Antonio. El vapor subía, empañando un poco mi visión, el olor a ropa limpia mezclado con el calor sofocante de esa tarde de noviembre.
¿Ya has ido a la ciudad grande, María? ¿Conoces la capital? No, señor. Nunca salí de Mes Bosté. Aquí. Ah, te gustaría. Hay cine, parques, tiendas hermosas. Podría llevarte un día, mostrarte todo. Una niña guapa como tú merece conocer el mundo. Dejé de planchar. Las manos me temblaban sosteniendo la plancha. Eso estaba mal, muy mal. Un hombre de 40 años no invita a una niña de 14 a salir, a conocer la ciudad. No era normal, no era correcto. Gracias, don Fabio, pero tengo mucho trabajo aquí. Y escuela también. No tengo tiempo para paseos. Entró en la lavandería. El espacio era pequeño, cabía solo el lavadero, la tabla de planchar y un estante con los productos de limpieza. Con él dentro parecía aún más pequeño, el aire más pesado, el calor más sofocante. Todos tienen tiempo para divertirse un poco, María. Trabajas demasiado, estudias demasiado, necesitas vivir también. Dio un paso más cerca. Retrocedí hasta chocar con la pared fría, la plancha aún en mi mano, el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. Don Fabio, necesito terminar esto. Doña Carmen querrá la ropa lista cuando vuelva. Carmen no vuelve tan pronto, dijo, con esa sonrisa que ya no tenía nada de simpática. Tenemos tiempo. Extendió la mano y tocó mi rostro. Sus dedos eran calientes, ásperos, y el toque me erizó todo el cuerpo de asco. Intenté apartarme, pero estaba acorralada entre él y la pared. Usted no puede hacer esto, logré decir, con la voz temblorosa, débil. Por favor, quítese de enfrente. No tienes que temerme, María. Solo quiero ser tu amigo. Eres tan guapa, tan jovencita, tan fresca. Debe ser una delicia. Sus palabras eran asquerosas, sucias. Me daban ganas de vomitar. Intenté empujarlo, pero era mucho más fuerte. Agarró mi muñeca con fuerza, apretando tanto que dolió. «¡Suéltame!», grité, y fue la primera vez que alcé la voz en esa casa. Me soltó, pero no se movió. Se quedó allí, mirándome con rabia ahora, como si yo hubiera hecho algo malo. Eres una desagradecida, ¿sabías? Aquí en esta casa te tratan como persona. Ganas dinero, comes comida buena. Y cuando alguien intenta ser amable contigo, te pones toda presumida. ¿Quién te crees que eres? ¿Princesa? Salió dando pisotones dejándome sola, temblando, con las lágrimas finalmente cayendo. Me quedé allí no sé cuánto tiempo, tratando de calmar la respiración, tratando de entender qué había pasado, tratando de decidir qué hacer. Cuando doña Carmen llegó, yo ya había terminado de planchar la ropa, me había lavado la cara, arreglado el cabello. Me pagó la semana, sonrió. Dijo que era una excelente empleada. No preguntó por qué tenía los ojos rojos, no notó que algo andaba mal. O lo notó y prefirió no ver. Llegué a casa cuando ya oscurecía. Mi madre estaba en la cocina preparando la cena, el olor a guiso de judías y arroz cocinando. El sonido de las cucharas golpeando la olla, las voces de mis hermanos discutiendo en el cuarto, la vida normal de mi casa, que de repente parecía un puerto seguro, el único lugar donde podía respirar tranquila. Pero no dije nada. Guardé todo dentro de mí, ese peso, ese miedo, esa vergüenza que ni siquiera sabía bien de qué. Me acosté esa noche en la cama que compartía con mis hermanas, escuchando su respiración, mirando el techo de madera oscura, y recé para que Fabio se fuera pronto, para que todo volviera a la normalidad. Pero no se fue. Y las cosas no volvieron a la normalidad. En los días siguientes se volvió más osado, más atrevido. Me tocaba la cintura cuando nadie miraba. Susurraba cosas en mi oído que me daban ganas de gritar. Me acorralaba en rincones de la casa donde sabía que nadie nos vería. Empecé a inventar excusas para no ir a trabajar. Decía que tenía dolor de cabeza, que tenía cólicos, que tenía un examen en la escuela y necesitaba estudiar. Mi madre se enojaba, decía que me estaba volviendo floja, que no podía perder ese empleo. No había forma de explicar, no tenía valor para hablar.
Fue un viernes al final de la tarde que pasó lo peor. Doña Carmen había ido a llevar a los niños a una fiesta de cumpleaños y tardaría. El doctor Antonio estaba en la clínica. Yo había ido porque le había prometido a mi madre que iría, que dejaría de inventar excusas, que sería responsable. Estaba en la cocina, guardando los platos limpios en el armario, cuando él apareció. Esta vez era diferente. Sus ojos tenían un brillo extraño, peligroso. Había bebido. El olor a aguardiente salía fuerte de él, mezclado con ese perfume empalagoso. «Hoy no vas a escapar de mí, María». El corazón se me aceleró. Intenté salir por la puerta trasera, pero fue más rápido. La cerró con llave, guardó la llave en el bolsillo. Intenté gritar, pero puso la mano en mi boca, empujándome contra la pared con tanta fuerza que choqué la cabeza y vi estrellas. «Quédate quieta, que no va a doler. Vas a ver qué rico es. Vas a disfrutar». Luché con todas mis fuerzas. Arañé, mordí, pateé, pero era mucho más fuerte. Me arrastró por la cocina hasta la sala, me tiró al sofá. Caí de espaldas con la cabeza dando vueltas, el pánico apoderándose de todo. Fue entonces cuando hizo aquello. Se sentó en la silla al lado del sofá. Esa mecedora que el doctor Antonio usaba para leer el periódico, me jaló con toda su fuerza por los brazos, arrastrándome, y dijo esas palabras que nunca olvidaré. «Siéntate en mis piernas, te voy a hacer mujer ahora». En ese momento mi corazón se detuvo, el mundo se detuvo. Todo lo que era, todo en lo que creía, todo lo que pensaba sobre la vida, se detuvo en ese segundo. Todo mi cuerpo se quedó helado, paralizado por el terror. Iba a pasar de verdad, y no podía hacer nada para impedirlo. Fue entonces cuando escuché la voz más hermosa, más salvadora que he oído en mi vida. «María, María, ¿estás ahí?» Era Fernando. Mi hermano Fernando había venido a buscarme. Más tarde supe que se había preocupado, que había sentido que algo andaba mal, que decidió venir a recogerme antes del trabajo, aunque no se lo hubiera pedido. Pero en ese momento solo pude pensar que Dios me había escuchado, que había enviado un ángel en forma de mi hermano. «¡Socorro!», grité con toda la fuerza que tenía. «¡Nando, ayúdame!». Fabio me soltó de inmediato, palideció, con los ojos abiertos por el susto. Escuché los pasos pesados de Fernando corriendo hacia la puerta principal, golpeando, gritando mi nombre. Abrí la puerta. Corrí, tropezando con mis propias piernas, temblando tanto que apenas podía girar la manija. Cuando finalmente abrí, me lancé a los brazos de mi hermano, derrumbándome en lágrimas, sollozando tan fuerte que los vecinos empezaron a asomarse por las ventanas. «¿Qué pasó? ¿Quién te lastimó?», preguntaba Fernando, sosteniendo mi rostro con ambas manos, sus ojos llenos de una furia que nunca había visto. Y allí finalmente pude hablar. Conté todo. Cada mirada, cada palabra, cada toque, cada momento de terror que había vivido en las últimas semanas. Y mientras hablaba, veía la mandíbula de mi hermano tensándose cada vez más, los puños cerrándose, todo su cuerpo temblando de rabia contenida. «¿Dónde está?», fue lo único que dijo Fernando cuando terminé de contar. Pero Fabio había desaparecido. Huyó por la puerta trasera como el cobarde que era. Desapareció en la noche que empezaba a caer, dejando solo el olor a aguardiente y el eco de esas palabras horribles que nunca saldrían de mi memoria. Fernando no quiso irse de esa casa hasta que llegara el doctor Antonio. Nos quedamos esperando en el porche, él caminando de un lado a otro como un león enjaulado, yo sentada en el escalón, aún temblando, encogida, abrazando mis propias rodillas. La noche había caído por completo. Las cigarras cantaban fuerte, el viento mecía las hojas de los mangos en la calle. Sonidos normales de una noche normal, pero nada era normal. Nada volvería a ser normal nunca más. Cuando llegó el doctor Antonio, caminando desde la clínica, como lo hacía todas las noches cargando su maletín de cuero marrón, Fernando fue directo hacia él.
No gritó, no se lanzó sobre él, pero su voz salió firme, dura, cargada de una autoridad que no sabía que mi hermano poseía. Su hermano intentó abusar de mi hermana. Hoy, aquí en su casa, mientras ella estaba bajo su responsabilidad, trabajando para su familia. Vi cómo el color abandonaba el rostro del doctor Antonio. El maletín cayó de su mano, golpeó el suelo con un ruido sordo. Me miró a mí, a Fernando de nuevo a mí, con la boca abriéndose y cerrándose sin poder formar palabras. Esto no puede ser verdad. Fabio, él no haría... ¿No haría? Fernando casi escupió las palabras. Mire a mi hermana, doctor. Mírela a la cara y dígame que esto es mentira. El doctor Antonio me miró de verdad entonces. Vio mis ojos hinchados de tanto llorar. Vio mi blusa rasgada en el hombro donde Fabio había jalado con fuerza. Vio las marcas moradas en mis brazos donde sus dedos habían apretado. Y vi cuando la realidad lo golpeó como un balde de agua fría, cuando entendió que era real, que había pasado allí, en su casa, bajo su techo. ¿Dónde está?, preguntó con la voz baja, peligrosa. Huyó, respondió Fernando. Salió por la puerta trasera como la rata que es. Doña Carmen llegó poco después con los niños, todos animados, hablando al mismo tiempo sobre la fiesta, el pastel, los juegos. La animación murió en cuanto vio la escena. Su marido pálido, parado en medio de la sala, Fernando con esa expresión cerrada, yo toda desarreglada sentada en el sofá. ¿Qué pasó aquí?, preguntó, con la voz subiendo una octava. Ese tono de quien ya sabía que era algo malo pero aún no quería creerlo. Fue el doctor Antonio quien contó. Mandó a los niños al cuarto, les pidió que se quedaran allí jugando y le contó a su esposa lo que su hermano había hecho, o intentado hacer. Yo me quedé callada, ya no podía hablar más, había agotado todas las palabras, toda la energía. Solo quería ir a casa, quería a mi madre, quería desaparecer de allí. La reacción de doña Carmen fue peor de lo que esperaba. Empezó a llorar, pero no era llanto de lástima por mí. Era llanto de vergüenza, de rabia, de humillación, como si aquello fuera un insulto personal a su honor, a la reputación de la familia. Esto no puede salir de aquí, fue lo primero que dijo cuando dejó de llorar. Imagínense el escándalo. La gente va a hablar, van a ensuciar nuestro nombre. Dios mío, ¿y los niños? ¿Y la escuela? Fernando se puso de pie indignado. ¿La señora está preocupada por lo que dirá la gente? ¿No está preocupada por lo que ese desgraciado le hizo a mi hermana? Pero el doctor Antonio puso la mano en el hombro de Fernando, en un gesto que era mitad disculpa, mitad súplica. Entiendo tu enojo. Créeme, estoy tan furioso como tú, pero piensa bien. Si esto se esparce por el pueblo, ¿quién va a sufrir más? ¿Creen que la gente va a culpar a Fabio? Van a culpar a la niña. Dirán que ella lo provocó, que ella se le ofreció, que estaba detrás de dinero. Conoces este pueblo, sabes cómo habla la gente. Y tenía razón. Yo sabía que tenía razón. Ya había visto pasar con otras chicas. A Teresiña, que vivía 2 calles más abajo, la había atacado su patrón y cuando lo contó, todo el pueblo le dio la espalda. La llamaron ofrecida, vagabunda, perdida. Su familia tuvo que mudarse de tanta vergüenza. Y ella tenía solo 15 años. Mi madre se enteró esa misma noche. Fernando lo contó todo cuando llegamos a casa. No escatimó detalles, no intentó suavizar. Yo estaba sentada en un rincón de la cocina, escuchando todo como si estuviera lejos, como si le estuviera pasando a otra persona. Vi a mi madre derrumbarse. Ella, que era tan fuerte, tan firme, se sentó en el suelo y lloró como nunca la había visto. Lloró de tristeza, de rabia, de culpa, porque había sido ella quien me mandó a trabajar allí, quien confió en esa familia, quien no notó que algo andaba mal. Hija mía, mi niña, repetía, abrazándome tan fuerte que casi no podía respirar. Perdóname, perdóname por no haberte protegido. Mi padre, que había escuchado todo en silencio, salió de casa.
Regresó de madrugada, borracho, con los ojos rojos. Nunca supe si había ido a buscar a Fabio o si solo había bebido para ahogar la impotencia de no poder hacer nada, de ser demasiado pobre, demasiado pequeño para enfrentar a una familia como esa. En los días siguientes, intenté volver a la rutina. Volví a la escuela, pero todo era diferente. La gente me miraba con una mezcla de lástima y curiosidad. Alguien había corrido la voz, probablemente algún vecino que vio el escándalo esa noche, y ahora todo el pueblo sabía. O creía saber. Empezaron los susurros. En el mercado, cuando iba a comprar pan con mi madre. En la misa del domingo, cuando entrábamos a la iglesia. En la escuela, en los pasillos, en el patio, en el aula. Mira a María. Dicen que se ofreció al hermano del doctor. Escuché que estaba noviando con él a escondidas. Estas chicas de ahora no tienen vergüenza. 14 años y ya quieren hombre mayor. Intenté ignorar. Intenté fingir que no oía, pero cada palabra era como una puñalada. Peor que el casi abuso en sí era esto, esta violencia silenciosa de las palabras, de las miradas, de los juicios. La profesora Eulalia fue la única que me buscó. Me pidió que me quedara después de clase un día, se sentó a mi lado en uno de los pupitres, tomó mi mano y dijo: «Sé lo que pasó, María, y te creo. Pase lo que digan, sé que no hiciste nada malo. Eres una niña buena, estudiosa, educada. No dejes que estas maldades te destruyan». Lloré allí, en su hombro, sintiendo el olor a tiza y perfume de lavanda que siempre usaba. Lloré todas las lágrimas que había contenido frente a los demás, todas las heridas, todas las injusticias. Pero no todos eran como la profesora Eulalia. Había gente que creía en los rumores, que me trataba como si fuera una chica perdida. Algunas madres prohibieron a sus hijas acercarse a mí, como si fuera contagioso, como si ser víctima fuera una enfermedad que pudiera transmitirse. Fabio nunca volvió a aparecer en el pueblo. Supe después que había regresado a Madrid, que el doctor Antonio había peleado fuerte con él. Le había dicho que no quería verlo más, que había cortado relaciones. Pero eso no cambiaba nada para mí. El daño ya estaba hecho. Dejé de trabajar en la Casa Amarilla, por supuesto. El doctor Antonio me pagó una indemnización, una suma generosa que mi madre aceptó porque la necesitábamos, pero que parecía dinero sucio, dinero del silencio. Porque fue exactamente eso lo que compraron, nuestro silencio. No fuimos a la policía, no hicimos un escándalo mayor, no demandamos a nadie. Aceptamos el dinero y nos callamos. Mi madre intentó protegerme a su manera. Empezó a ir conmigo a todas partes. No me dejaba salir sola. Vigilaba cada paso que daba. Pensaba que me estaba protegiendo, pero eso me asfixiaba. Me hacía sentir aún más marcada, aún más diferente de las otras chicas de mi edad. Fernando también cambió. Se volvió más serio, más callado. Sabía que se culpaba por no haberlo notado antes, por no haberme protegido más pronto. Varias veces lo sorprendí mirándome con esa expresión angustiada, como si quisiera volver el tiempo atrás y hacer todo diferente. Las semanas se arrastraban pesadas. Cada día parecía tener 48 horas. Me despertaba, iba a la escuela, regresaba, ayudaba en casa, me acostaba. Ya no jugaba, no reía, no cantaba las canciones que solía cantar mientras lavaba los platos. Era como si una parte de mí hubiera muerto ese día, en esa sala, cuando ese hombre dijo esas palabras horribles. Empecé a tener pesadillas. Me despertaba en medio de la noche sudando frío, con el corazón acelerado, pensando que él estaba allí, que había vuelto, que iba a terminar lo que empezó. Mi hermana, Rosy Lene, que dormía a mi lado, me despertaba asustada cuando gritaba dormida. «Necesitas olvidar esto, María», decía, preocupada. «Tienes que seguir adelante. No puedes quedarte así para siempre. Pero ¿cómo olvidar? ¿Cómo seguir adelante cuando todo el pueblo me recordaba cada día lo que había pasado?»
cuando cada mirada de lástima o de juicio era una nueva herida abriéndose. Fue un domingo, después de la misa, que las cosas empeoraron aún más. Estaba frente a la iglesia con mi familia cuando pasó un grupo de mujeres. Una de ellas, doña Sebastiana, conocida por ser la mayor chismosa del pueblo, habló lo suficientemente alto para que yo oyera. Pobre doctor Antonio. Tener el nombre de la familia manchado por una niña interesada. Estas niñas pobres son todas iguales. Se ofrecen a hombres ricos pensando que van a salir ganando. Mi madre se giró para responder, pero yo sujeté su brazo. Déjalo, mamá. No sirve de nada. Esas personas ya decidieron en qué creer, pero eso dolió más que cualquier otra cosa. Porque no eran solo palabras de una chismosa. Era el reflejo de cómo la sociedad veía a chicas como yo. Siempre éramos las culpables. Siempre nosotras las que habíamos hecho algo malo. Nunca los hombres que no sabían respetar, que no controlaban sus impulsos, que pensaban que podían hacer lo que quisieran con chicas vulnerables. En la escuela, las cosas tampoco mejoraron. Algunos chicos empezaron a hacer bromas, a llamarme con nombres feos cuando creían que no los oía, pero yo oía, siempre oía. Un día Pedro, ese chico que solía mirarme con admiración en clase, se acercó a mí en el recreo. Pensé que iba a apoyarme, que diría algo amable, pero lo que dijo fue peor que cualquier insulto. María, ¿es verdad que ya no eres doncella? Mi padre dijo que una chica que se involucra con un hombre mayor ya no sirve para casarse. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Acababa de decir frente a todos que yo no servía, más que ningún hombre decente me querría. Y lo peor, lo había aprendido de su padre. Esa mentalidad venenosa se pasaba de generación en generación, envenenando mentes, destruyendo vidas. Corrí al baño y vomité. No por enfermedad física, sino por asco, por rabia, por injusticia. Me quedé allí, arrodillada en el suelo frío del baño de la escuela, sollozando, preguntándome si toda la vida sería así. Si llevaría esa marca para siempre, como un hierro candente en la piel que nunca cicatriza. La profesora Eulalia me encontró allí. No dijo nada, solo me ayudó a levantarme, mojó una toalla con agua fría y la pasó por mi rostro, limpiando las lágrimas, el sudor, el vómito que había salpicado mi blusa. «Eres más fuerte que esto, María», dijo, mirándome fijo a los ojos. «Sé que ahora es difícil. Sé que parece que todo el mundo te dio la espalda, pero tienes que seguir, tienes que estudiar, crecer, demostrarle a todos estos ignorantes que vales mucho más de lo que imaginan». Pero yo no me sentía fuerte, me sentía rota, destruida por dentro. Había perdido no solo mi inocencia, sino también mi fe en las personas, en la justicia, en la bondad humana. Había descubierto que el mundo era mucho más cruel de lo que imaginaba, que las personas eran mucho más rápidas para juzgar que para comprender. Mi madre notó que me hundía cada vez más. Una noche, se sentó conmigo en la cocina después de que todos se hubieran dormido. Hizo té de manzanilla, el que preparaba cuando alguien estaba nervioso, y me hizo beber mientras sostenía mi mano sobre la mesa de madera gastada por el tiempo. «María, hija mía, lo que te pasó fue horrible, fue injusto, fue malo. Pero no puedes dejar que eso te destruya. No puedes dejar que ese hombre vil gane, quitándote no solo tu alegría ese día, sino también tu futuro, tus sueños, tu vida». «Pero mamá, ¿cómo voy a seguir adelante? ¿Cómo voy a vivir en este pueblo con todos juzgándome, con todos pensando que soy una chica perdida?» Apretó mi mano con más fuerza, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «Vas a demostrarles que están equivocados. Vas a estudiar, vas a crecer, vas a convertirte en una mujer de bien, y un día, cuando estés lejos de aquí, viviendo tu vida, esas personas se darán cuenta de que perdieron la oportunidad de conocer a una persona maravillosa porque estaban demasiado ocupadas juzgando». Quise creerle. Quise creer que las cosas mejorarían, que el tiempo curaría esa herida
que un día podría mirar atrás y ver aquello como solo una parte mala de mi historia, no toda la historia. Pero en ese momento, en esa cocina oscura iluminada solo por la lámpara de aceite, con el olor a té de manzanilla y el canto de los grillos afuera, no podía ver ningún futuro. Solo podía ver el presente doloroso, pesado, asfixiante. Y me preguntaba si alguna vez ese peso disminuiría, si alguna vez podría volver a respirar tranquila. Los meses que siguieron fueron los más difíciles de mi vida. El otoño llegó trayendo un frío húmedo que calaba los huesos, y con él vino un cambio que no esperaba. La escuela empezó a hacer reuniones con los padres sobre un tema delicado. Habían decidido que yo debería cambiar de grupo, ponerme en otra aula, lejos de los alumnos de mi edad. La directora, doña Marta, una mujer de gafas gruesas y permanente en el cabello, llamó a mi madre a una charla. Yo estaba allí, sentada en una silla incómoda afuera de la sala, pero podía oír todo a través de la puerta entreabierta. Doña Concepción, usted entiende que debemos pensar en el bienestar de todos los alumnos. Su voz era suave, llena de esa falsa compasión que duele más que una bofetada. La presencia de María en el aula ha causado incomodidad. Los padres están preocupados. Dicen que puede ser una mala influencia para las otras niñas. Mala influencia. La voz de mi madre subió, temblorosa de rabia e incredulidad. Mi hija fue víctima de un hombre adulto. ¿Cómo la hace eso una mala influencia? Entiendo su punto de vista, pero debemos considerar la reputación de la escuela. Tal vez sea mejor para la propia María empezar de nuevo en otro lugar, donde nadie conozca la historia, donde pueda tener un nuevo comienzo. Mi madre salió de esa sala con el rostro rojo de rabia y los ojos llenos de lágrimas. Me tomó de la mano y me llevó a casa sin decir una palabra a nadie. El camino a casa fue en silencio absoluto, solo el sonido de nuestras zapatillas golpeando la tierra, el canto de los pájaros en la tarde que caía. La vida siguiendo su curso mientras la mía parecía desmoronarse. Esa noche hubo una reunión familiar. Mi padre, mi madre, mis hermanos mayores, todos sentados en la sala pequeña, discutiendo qué hacer conmigo como si fuera un problema que necesitaba resolverse. Yo estaba allí, pero era como si fuera invisible, como si no tuviera voz, como si mi opinión no importara. Lo mejor es mandarla a la capital, que se quede un tiempo con la tía Lourdes, dijo mi padre, encendiendo un cigarrillo, el humo subiendo lento hasta el techo manchado. Allí nadie la conoce, nadie sabe la historia. Puede empezar de nuevo. Pero es muy joven para vivir lejos, protestó mi madre, retorciendo el trapo de cocina en sus manos nerviosas. Solo tiene 14 años. ¿Cómo voy a dejar que mi niña se vaya? Aquí no tiene futuro, Concepción, dijo mi padre con esa frialdad que usaba cuando tomaba decisiones. Todo el pueblo le dio la espalda. ¿Viste lo que dijo la directora? Quieren expulsarla de la escuela. En la capital puede estudiar en paz, crecer, olvidar esta desgracia. Fernando, que había estado callado hasta entonces, se levantó bruscamente tirando la silla hacia atrás. ¿Olvidar? ¿Creen de verdad que va a olvidar? ¿Creen que mandarla lejos va a resolver algo? Deberíamos denunciar a ese desgraciado, hacer que pague por lo que hizo. ¿Y qué va a cambiar eso? Gritó mi padre de mire es un de mí. Vuelta, algo raro porque casi nunca gritaba. ¿Va a devolverle su inocencia? ¿Va pues a hacer que la gente deje de hablar? Solo va a empeorar todo, a esparcir más la historia. Fue entonces cuando hablé por fin. Mi voz salió baja, pero lo suficientemente firme para que todos dejaran de pelear y me miraran. Yo voy a vivir con la tía Lourdes. Tienen razón, aquí ya no tengo lugar. Vi el dolor en el rostro de mi madre, pero también vi el alivio. Y eso dolió más que cualquier cosa. Hasta mi propia familia quería que me fuera, que desapareciera, que dejara de ser un problema, una vergüenza, una mancha en la reputación de la familia. 3 semanas después, estaba en un autobús con destino a Madrid,
una maleta pequeña con mis pocas ropas en el portaequipajes, un paquete con bizcocho de maíz que mi madre había hecho en el regazo, y un corazón tan pesado que parecía que me arrastraría bajo el asiento. Mi madre había llorado tanto en la terminal que tenía los ojos hinchados. Me estomó. Abrazó tan fuerte que casi no podía respirar. Susurró en mi oído 1000 veces que me amaba, que era solo por un tiempo, que pronto todo mejoraría y podría volver. Pero ambas sabíamos que era mentira. No volvería. Al menos no como la misma María que se iba. Fernando me acompañó hasta el autobús, cargó mi maleta, me ayudó a subir. Antes de que entrara, tomó mi rostro con sus manos grandes y callosas y miró profundo en mis ojos. Eres la persona más fuerte que conozco, María. Más fuerte que yo, más fuerte que cualquiera en esta familia. No dejes que este pueblo, que estas personas horribles, definan quién eres. Valemos más, mucho más. Lloré todo el camino. Apoyé la cabeza en la ventana fría, viendo el paisaje cambiar, las montañas quedando atrás, los pueblos pequeños dando paso a ciudades más grandes, todo transformándose mientras yo me sentía cada vez más perdida, más sola, más asustada. La tía Lourdes me recibió en la terminal de la capital. Era la hermana menor de mi madre. Tenía unos 40 años, era soltera y trabajaba como cocinera en un restaurante del centro. Vivía en un apartamento pequeño, de 2 cuartos, en un edificio viejo cerca del mercado municipal. Era un mundo completamente diferente al mío. Ruido de coches todo el día, gente corriendo para todos lados, edificios altos, calles asfaltadas, todo tan grande, tan rápido, tan distinto. Te quedarás en el cuarto del fondo, dijo, mostrándome un cuartito minúsculo con una cama individual, un armario viejo y una ventana pequeña que daba a un muro gris. No es mucho, pero es tuyo. Aquí podrás empezar de nuevo, ser quien quieras ser. Pero yo no sabía quién quería ser. Ya no sabía nada de mí misma. Era como si ese día terrible en la casa amarilla hubiera borrado por completo a la María que era antes, dejando solo un hueco, un vacío, una sombra. Empecé a estudiar en una escuela pública enorme, con cientos de alumnos, 3 pisos, cancha de deportes, biblioteca. Era tan diferente a la escuelita de 2 aulas de mi pueblo que los primeros días me perdí varias veces en los pasillos. Nadie me conocía allí. Nadie sabía mi historia. Era solo una alumna nueva, una chica del interior tratando de adaptarse a la gran ciudad. Hice amistad con una chica llamada Silvia. Se sentaba a mi lado en la clase de matemáticas. Era habladora, alegre, llena de sueños. Quería ser maestra, viajar por el mundo, conocer lugares diferentes. Me adoptó como amiga sin que yo tuviera que esforzarme mucho. Me presentó a otras chicas, me enseñó a tomar el autobús, me mostró los mejores lugares para comprar bocadillos baratos cerca de la escuela. Un día estábamos comiendo buñuelos en la esquina, cuando me preguntó sobre mi familia, sobre por qué había venido a vivir con mi tía. Era una pregunta inocente, natural, pero me tomó desprevenida. Mi madre pensó que era mejor que estudiara aquí. Mentí, mordiendo el buñuelo caliente que me quemó la lengua. Dije que las escuelas son mejores, que tendría más oportunidades. Silvia aceptó la explicación sin cuestionar. Y eso fue liberador de una manera extraña. Poder tener una amiga que no me miraba con lástima, que no susurraba a mis espaldas, que me veía solo como María, una chica normal. Pero la noche era diferente. Cuando estaba sola en mi cuartito minúsculo, con el ruido de la ciudad afuera, el rugido de los motores de los autobuses, las voces de los borrachos en la calle, las pesadillas volvían. Soñaba con ese día, con ese hombre, con esas manos agarrándome, con esa voz diciendo esas palabras. Me despertaba sudando, temblando, a veces gritando tan fuerte que la tía Lourdes venía corriendo, encendía la luz, me abrazaba hasta que dejaba de temblar. Necesitas hablar de esto, decía, sentada al borde de mi cama, pasando la mano por mi cabello sudoroso.
Guardarlo todo dentro no hará que pase. Solo va a pudrirse, a destruirte por dentro. Pero no podía hablar. Las palabras se quedaban atrapadas, en la garganta, pesadas, afiladas como pedazos de vidrio. ¿Cómo explicar a alguien lo que había pasado sin revivirlo todo de nuevo? ¿Cómo poner en palabras ese terror, esa humillación, esa sensación de estar completamente indefensa? Fue un sábado, 3 meses después de llegar a la capital, que pasó algo que lo cambió todo. Volvía de la panadería, donde había ido a comprar pan para la merienda, cuando vi a una mujer repartiendo folletos en la plaza. Era joven, de unos 20 y tantos años, con cabello corto, vaqueros y camiseta, y estaba hablando con otras mujeres sobre un grupo de apoyo. Me acerqué por curiosidad. Tomé uno de los folletos. Grupo de apoyo para mujeres víctimas de violencia. Estaba escrito en letras grandes. Debajo había una dirección, un día y horario de reunión, y una frase que me impactó. No estás sola. Tu historia importa. Tu dolor es válido. Guardé ese folleto doblado en el bolsillo de la falda. Durante días, lo sacaba de vez en cuando, alisaba las dobleces, leía y releía esas palabras. No estás sola. ¿Sería verdad? ¿Habría otras personas que habían pasado por lo que yo? ¿Habría un lugar donde pudiera hablar sin ser juzgada? Tardé 2 semanas en reunir valor. Un jueves por la tarde, después de la escuela, en lugar de volver directo a casa, fui a la dirección del folleto. Era una sala pequeña, en una iglesia del barrio, con sillas en círculo, un ventilador viejo en el techo y olor a café fresco desde una mesita en la esquina. Había unas 10 mujeres allí. Jóvenes, mayores, de todas las edades, todas sentadas en silencio, algunas nerviosas, otras con cara de estar acostumbradas. La chica que había visto en la plaza estaba allí. Sonrió cuando me vio entrar. Bienvenida. ¿Cuál es tu nombre? María, respondí bajito, sentándome en una de las sillas vacías con las manos sudando frío. Bienvenida, María. Aquí es un espacio seguro. Todo lo que se dice aquí se queda aquí. Nadie juzga, nadie critica, solo escuchamos y nos apoyamos unas a otras. Y entonces empezaron a hablar, una por una, contando sus historias, historias de abuso, de violencia, de situaciones horribles que habían vivido. Había una señora de unos 50 años que había sido abusada por su padrastro cuando era niña. Había una chica de mi edad que había sido violada por su novio. Había una mujer casada que recibía palizas de su marido todos los días. Cada historia era un golpe en el estómago, pero también un alivio, porque no estaba sola. No era solo conmigo que había pasado. No era mi culpa como tantas personas me habían hecho creer. Cuando llegó mi turno de hablar me quedé paralizada. Abrí la boca, pero no salió ningún sonido. Las lágrimas empezaron a caer antes que las palabras. Y entonces, de repente, como si una presa se hubiera roto, todo salió. Conté todo. Desde la primera mirada extraña, el primer comentario inapropiado, hasta ese día horrible, ese momento terrible cuando me jaló y dijo esas palabras. Hablé de la huida que no llegó, del terror que me paralizó, de la suerte de tener un hermano que apareció justo a tiempo. Hablé de los juicios, de los susurros, de la escuela que me rechazó, del pueblo que me expulsó. Hablé del dolor de tener que dejar a mi familia, a mi casa, todo lo que conocía, porque yo era el problema, yo era la mancha, yo era la vergüenza. Y por primera vez alguien me miró y dijo, no fue tu culpa. Esas 4 palabras simples me rompieron y me reconstruyeron al mismo tiempo. Lloré tanto en esa sala que pensé que nunca pararía. Y todas esas mujeres, con sus propios dolores, sus propias historias, se levantaron y me abrazaron. Un abrazo colectivo, cálido, apretado, lleno de comprensión y solidaridad. Cuando salí de esa sala, horas después, con los ojos hinchados pero el corazón un poco más ligero, algo había cambiado dentro de mí. No era curación, estaba lejos de ser curación,
Pero era el comienzo de entender que lo que me había pasado no me definía, que podía ser más que ese día horrible, que merecía ser más. Volví a ese grupo todas las semanas. Me fui abriendo poco a poco, hablando más, escuchando a las otras, aprendiendo de sus historias. La chica que coordinaba, que se llamaba Vera, era psicóloga voluntaria. Me enseñó cosas que nadie me había enseñado nunca, que mi cuerpo era mío, que nadie tenía derecho a tocarlo sin permiso, que no importaba cómo estuviera vestida, dónde estuviera, que hubiera hecho, nada justificaba lo que ese hombre intentó hacerme. Eran conceptos simples, pero revolucionarios para una chica que había crecido oyendo que una mujer tenía que darse al respeto, que tenía que vestirse bien, que tenía que cuidarse para no provocar a los hombres, como si fuera nuestra responsabilidad controlar sus impulsos, como si fuera nuestra culpa cuando no podían controlarse. Los meses pasaron. Llegó y pasó la Navidad. Llegó y pasó Año Nuevo. Yo seguía estudiando, seguía yendo al grupo, seguía intentando reconstruir quién era. La tía Lourdes fue mi mayor aliada en ese proceso. Ella, que tenía sus propias historias, sus propias cicatrices. Descubrí después que también había sido abusada de joven y que por eso había quedado soltera. Había dedicado su vida al trabajo, había construido muros altos alrededor de su corazón. Una noche, después de una cena sencilla de arroz, judías y huevo frito, se sentó conmigo en la minúscula sala del apartamento y dijo algo que nunca olvidé. María, lo que te pasó fue horrible, pero ahora tienes una elección. Puedes dejar que eso te destruya, te convierta en alguien amargado, lleno de rabia, lleno de miedo. O puedes usar ese dolor para volverte más fuerte, más sabia, más compasiva. Puedes usar tu historia para ayudar a otras chicas que pasarán por lo mismo. La elección es tuya. Y en ese momento, mirando a esa mujer que me había acogido sin juzgar, que me había dado un techo y cariño cuando más lo necesitaba, tomé una decisión. No dejaría que Fabio ganara. No dejaría que ese día definiera el resto de mi vida. Lucharía, crecería, me convertiría en alguien que pudiera mirar atrás y decir, sobreviví. Y no solo sobreviví, viví de verdad. Los años siguientes fueron de reconstrucción. No fue rápido, no fue fácil, pero fue sucediendo poco a poco, como una planta que brota en medio del concreto agrietado. Terminé la educación primaria en la escuela de la capital, me gradué entre las mejores de la clase. La profesora de lengua, doña Elena, me animó a seguir estudiando. Dijo que tenía talento para escribir, que mis redacciones eran las más profundas y conmovedoras que había leído. Empecé a trabajar a los 16 años en una tienda de telas en el centro. El sueldo era poco, pero ayudaba a la tía Lourdes con los gastos y me daba una sensación de independencia que nunca os había experimentado. Me gustaba el olor de las telas, el tacto del algodón, de la seda, del lino. Me gustaba ayudar a las clientas a elegir las telas adecuadas para sus vestidos, sus cortinas, sus vidas. Fue allí donde conocí a doña Ivone, una señora elegante de cabello blanco, que venía todas las semanas a comprar tela para los vestidos que cosía por encargo. Tenía un taller pequeño y necesitaba una ayudante. Cuando supo que yo sabía coser, mi madre me había enseñado de niña, me ofreció un puesto. Trabajé con doña Ivone durante 3 años. Me enseñó no solo a coser mejor, sino a ver la costura como un arte, como una forma de expresión. Cada puntada era una pequeña victoria. Cada vestido terminado era una prueba de que era capaz, de que mis manos podían crear cosas hermosas, sin importar lo que habían intentado quitarme en el pasado. El grupo de apoyo siguió siendo mi puerto seguro. Me convertí en voluntaria, ayudaba a recibir a las mujeres nuevas, a las chicas asustadas que llegaban con la misma cara que yo tenía aquel primer día. Compartía mi historia, ya no con vergüenza, sino con la esperanza de que pudiera ayudar a alguien a sentirse menos sola. Fue en una de esas reuniones donde conocí a Carlos,
No era del grupo. Los hombres no participaban en las reuniones, pero era hermano de una de las mujeres. Había venido a buscarla después de la sesión. Era unos años mayor que yo. Debía tener unos 28. Trabajaba como mecánico, tenía manos callosas y una sonrisa gentil que no pedía nada a cambio. Empezamos a hablar. Primero, solo hola y adiós, cuando venía a buscar a su hermana. Luego, conversaciones más largas en la acera, mientras esperábamos el autobús. Nunca preguntó por qué yo iba a ese grupo, nunca fue invasivo, nunca cruzó límites. Solo conversaba, reía de mis chistes, contaba historias de su trabajo, de su familia, de los planes que tenía para el futuro. Tardé meses en aceptar salir con él. Tenía miedo, tanto miedo. Miedo de confiar, miedo de abrirme, miedo de que fuera como ese hombre que, detrás de la amabilidad, hubiera algo podrido, peligroso. Pero Carlos fue paciente. Esperó, respetó mi tiempo, nunca me presionó. Nuestra primera cita fue un domingo por la tarde, en una cafetería sencilla cerca de la plaza. Tomamos refresco, comimos buñuelos, hablamos de todo y de nada. Me contó sobre su padre que perdió temprano, sobre su madre que crió a 5 hijos sola, sobre su sueño de tener un día su propia taller mecánico. Y yo, por primera vez, le conté mi historia a alguien fuera del grupo. No le conté todo en la primera cita, pero poco a poco, en los meses siguientes, me fui abriendo. Le conté sobre ese día terrible, sobre la huida de mi pueblo, sobre los años intentando reconstruirme. Y él escuchó. No intentó minimizar. No dijo que debía olvidar, no me miró con lástima. Solo escuchó. Tomó mi mano sobre la mesa de la cafetería y dijo: «Gracias por confiar en mí. Eres la persona más valiente que conozco. Salimos 2 años antes de casarnos. Fue una boda sencilla en la iglesia del barrio, con pocos invitados, pero llena de amor verdadero. Mi madre vino de mi pueblo natal, más vieja, más cansada, pero con los ojos brillando de felicidad. Fernando vino también, me llevó al altar, y cuando me entregó a Carlos, susurró en mi oído: «Lo lograste, María, venciste». Y en ese momento, con mi vestido blanco sencillo que yo misma había cosido, con la mano de Carlos sosteniendo la mía, con mi familia allí presenciando mi nuevo comienzo, sentí que era verdad. No había sido fácil, había dolido mucho, había dejado cicatrices que nunca desaparecerían del todo. Pero había sobrevivido, había crecido. Me había convertido en más de lo que ese día horrible intentó hacerme ser. Carlos fue, y sigue siendo, el compañero que nunca pensé que tendría. Gentil, paciente, respetuoso. Nuestra primera noche juntos estuvo llena de nerviosismo de mi parte, pero él fue cuidadoso. Preguntó si estaba bien en cada paso, se detuvo cuando se lo pedí, esperó cuando lo necesité. Y por primera vez entendí que la intimidad podía ser algo hermoso, seguro, lleno de amor y respeto. Tuvimos 3 hijos, 2 niñas y un niño. Los crié de manera diferente a como me criaron. Les enseñé a mis hijas que su cuerpo es suyo, que nadie tiene derecho a tocarlas sin permiso, que no importa cómo estén vestidas o dónde estén, si alguien las lastima, la culpa nunca es de ellas. Y le enseñé a mi hijo que no, que el respeto no es negociable, que una mujer no es un objeto, que él debe ser parte de la solución, no del problema. Volví a estudiar cuando la menor entró a la escuela. Hice un curso acelerado, terminé la secundaria, luego hice un curso de trabajadora social. Quería trabajar ayudando a otras mujeres, a otras chicas que estaban pasando por lo que yo había pasado. Y eso hice. Trabajé 20 años en un centro de apoyo a víctimas de violencia. Escuché cientos de historias, sequé miles de lágrimas, sostuve manos temblorosas y dije esas mismas palabras que me habían salvado: «No fue tu culpa». ¿Fabio? Nunca volví a saber de él. Supe vagamente años después que había muerto en un accidente de coche. No sentí satisfacción, no sentí alivio.
Solo sentí una tristeza vacía por todas las vidas que había destruido, por todas las chicas que probablemente había lastimado antes y después de mí, y una rabia fría porque nunca pagó por sus crímenes, porque vivió su vida mientras la mía había sido destrozada. Pero no dejé que esa rabia me consumiera. Aprendí con los años que guardar rencor es como beber veneno esperando que el otro muera. No lo hice por él. No merecía nada de mí. Lo hice por mí, para poder seguir adelante, para poder vivir plenamente, para poder despertarme por la mañana sin ese peso en el pecho. Volví a mi pueblo natal varias veces a lo largo de los años. La primera vez fue cuando mi madre se enfermó. Tenía cáncer, los médicos no daban esperanzas. Me quedé un mes cuidándola, y en ese mes el pueblo que me había expulsado tuvo que tragarme de vuelta. La gente me miraba en las calles, en los mercados, en la farmacia. Algunos con vergüenza, otros con curiosidad, otros fingiendo que no me reconocían. Doña Sebastiana, la que había dicho cosas horribles sobre mí tantos años atrás, me encontró en el hospital. Estaba vieja, encorvada, el rostro marcado por el tiempo. Me miró y empezó a llorar. María, perdóname, fui una tonta, una mala persona. Dije cosas terribles sobre ti sin saber nada, sin pensar en cuánto estaba lastimando a una niña inocente. Miré a esa mujer rota y no sentí rabia. Sentí lástima. Lástima por una vida entera dedicada a juzgar a los demás, a esparcir veneno, a causar dolor. Tomé su mano, esa mano arrugada y temblorosa, y dije: te perdono, doña Sebastiana, no por ti, sino por mí, porque yo merezco paz. Mi madre murió ese invierno. Fue tranquila, rodeada de la familia, sosteniendo mi mano. Sus últimas palabras fueron para mí: te convertiste en una mujer increíble, María. Perdona por no haberte protegido mejor cuando eras pequeña. Perdona por haberte mandado lejos. Estaba equivocada. Siempre fuiste fuerte, siempre fuiste especial. Te amo tanto, hija mía. Lloré mucho ese día, pero eran lágrimas diferentes. No eran solo de tristeza por la pérdida, sino también de gratitud por haberla tenido como madre, imperfecta, pero llena de amor a su manera. Fernando sigue siendo mi hermano, mi protector, mi mejor amigo. Vive en el pueblo todavía, se casó, tuvo hijos, trabaja en la alcaldía ahora. Hablamos todas las semanas, nos visitamos cuando podemos. Nunca se perdonó del todo por no haber notado antes lo que me pasaba, pero le he dicho 1000 veces, no era su culpa. La culpa era solo de una persona, y esa persona ya no está. Hoy, a los 62 años, miro atrás y veo un camino lleno de dolor, pero también lleno de superación. Esa niña de 14 años que casi fue destruida por un hombre cruel no murió ese día. Luchó, creció, se convirtió en una sobreviviente, y más que eso, en alguien que usó su propio dolor para aliviar el dolor de los demás. Tengo 5 nietos ahora. Son la alegría de mi vida. Cuando los veo jugando en el patio de mi casa, escuchando sus risas, viendo su inocencia, agradezco todos los días por haber sobrevivido, por haber seguido, por estar aquí para verlos crecer. A veces aún tengo pesadillas. No siempre, pero pasa. Me despierto en medio de la noche con ese apretón en el pecho, esa sensación de pánico, pero ahora sé qué hacer. Respiro hondo, miro a mi lado y veo a Carlos durmiendo tranquilo. Escucho los sonidos de la casa, los sonidos de la vida que construí, y me recuerdo: sobreviví, vencí. Soy más que el peor día de mi vida. Si me estás escuchando ahora y pasaste por algo parecido, quiero que sepas, no fue tu culpa. No importa lo que te dijeron, lo que crees, lo que te hicieron sentir. La culpa nunca es de la víctima, nunca. Y puedes sobrevivir. Puede ser difícil, puede doler, puede parecer imposible en los días más oscuros, pero puedes. Busca ayuda, habla con alguien de confianza, encuentra un grupo de apoyo, un terapeuta,
alguien que te escuche sin juzgar. No guardes todo dentro. No dejes que ese dolor se pudra y te destruya por dentro. Mereces sanar. Mereces paz. Mereces una vida plena, feliz, libre de vergüenza y culpa que nunca fueron tuyas para cargar. Y para las madres, los padres, las familias, crean en sus hijas. Crean en sus niñas cuando vengan a contarles algo que pasó. No minimicen, no intenten ocultar, no se preocupen más por la reputación de la familia que por el bienestar de ellas. Protéjanlas, apóyenlas, luchen por ellas, porque eso es lo que una familia debería hacer. Mi historia no tiene un final completamente feliz como en los cuentos de hadas. Aún cargo cicatrices, aún tengo días difíciles, aún me sorprendo pensando en qué podría haber sido diferente. Pero también hay algo hermoso. Hay superación, hay resiliencia, hay amor, hay propósito y hay esperanza. Siempre, siempre hay esperanza. Esa niña de 14 años que casi lo perdió todo en ese día terrible en la Casa Amarilla, creció y se convirtió en esta señora de 62 años que les habla ahora. Una señora que crió a 3 hijos maravillosos, que tiene un matrimonio feliz, que ayudó a cientos de mujeres a recuperarse de sus traumas, que vive una vida plena a pesar de todo. Si ella pudo, tú también puedes. Si yo pude salir de ese pozo oscuro, tú también podrás. No sola, nadie puede sola, pero con apoyo, con amor, con tiempo y con mucha fuerza de voluntad, es posible reconstruir. Es posible volver a vivir. Es posible ser feliz de nuevo. Así que te digo, de corazón a corazón, de sobreviviente a sobreviviente, no te rindas. No dejes que quien te lastimó gane quitándote no solo ese momento, sino toda tu vida. Valemos más, merecemos más, somos más. Y recuerda, nunca estuviste sola, nunca lo estuviste. Hay miles de nosotras aquí, sobrevivientes, guerreras, mujeres que pasaron por el fuego y salieron más fuertes del otro lado. Estamos aquí, animándote, creyendo en ti, esperando el día en que también puedas mirar atrás y decir, sobreviví, vencí, soy más que el peor día de mi vida. Gracias por escucharme. Gracias por darme este espacio para compartir mi historia. Y si conoces a alguien pasando por algo parecido, comparte este video. A veces, todo lo que una persona necesita es saber que no está sola, que hay luz al final del túnel, que es posible sobrevivir e incluso florecer después de la tormenta. Que Dios bendiga a cada una de ustedes. Que encuentren sanación, paz y amor verdadero. Y que nunca, nunca olviden, son fuertes, son valiosas, son amadas. Siempre lo fueron y siempre lo serán. Un abrazo fuerte de esta abuela que vivió para contar la historia y que está animando mucho por ti, donde quiera que estés. Cuídate. Y nunca, nunca te rindas.